queremos que el año sea diferente somos nosotros. Y hay unos 2 o 3 que ya dijeron 2026 sorprende. Después quedan sorprendidos. Pero la única manera de que el año traiga algo diferente para nosotros es que seamos nosotros quienes tomemos decisiones diferentes. Es que seamos nosotros quienes actuemos diferente. Y tengo que decirte que lo mejor que tú puedes hacer desde ya para que tu año sea diferente es darle el primer lugar a Dios. Es darle el primer lugar a Dios, y créeme que este es el momento oportuno y este es el momento especial para que tú puedas decirle al Señor: yo quiero que tú tengas el primer lugar en mi vida. Yo quiero que tú tengas el primer lugar en mi casa, en mi familia. Porque es que no se trata de lo que está a tu alrededor, se trata de lo que está dentro de ti, de tu mentalidad, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus decisiones. Y quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, y que miremos lo que Dios le dice a este joven, y que vayamos analizando, y que desde ya vayamos mirando en nuestra vida qué tenemos que entregarle al Señor para que Él ocupe realmente ese primer lugar. El Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley y que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira lo que dice: solamente que esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuántos quieren ser prosperados en este año? Mira lo que Dios le está diciendo a Josué para que él sea prosperado en todas las cosas que él haga. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y estamos hablando en este episodio de los mandamientos que Dios había entregado en las manos de Moisés. Usted conoce, Moisés fue un hombre que Dios llamó, con el cual hablaba cara a cara, al cual le dio los mandamientos, lo subió a la montaña, le dijo: habla con el pueblo, tienen que hacer esto, esto y esto. Y Josué era un discípulo de Moisés, al cual el Señor también le habla y le dice: esos mandamientos que yo les entregué a ustedes, esa ley que yo les he entregado, cúmplela, hazla, para que seas prosperado en todo. Porque es que nosotros queremos tener un año diferente, tener un año lleno de bendiciones. Nosotros queremos tener un año lleno de la presencia del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros para que ese año sea así? Y yo no sé Dios cómo veía a Josué en ese momento, pero Él le decía: esfuérzate y sé muy valiente. Ya no estaba su maestro, ya no estaba la persona que le guiaba, ahora la responsabilidad era de Él. Pon tu mano aquí en tu pecho y di: la responsabilidad es mía. Ahora bien, no vas solo, Dios va contigo, y esa es la mejor garantía que nosotros tenemos para tener un año lleno de bendiciones, para tener un año lleno de la presencia del Señor. Pero también quiero que nosotros podamos ver una historia que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 22. Porque es que a veces nosotros pensamos que la bendición y el año próspero y el año diferente solamente es para unos cuantos. Pero di: yo estoy ahí. Y dice la palabra en este pasaje: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que
se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Este es otro pasaje de la Biblia en el cual encontramos a una serie de personas, a unos cuantos hombres, los cuales dice la palabra del Señor que estaban enfermos, que estaban enlutados, que estaban en depresión, que estaban tristes, acongojados, no tenían esperanza. Pero cuando la Biblia muestra este pasaje, ellos estaban en la cueva de Adulam. Pero en la cueva de Adulam también estaba un hombre llamado David. ¿Usted ha escuchado acerca de David? David era un hombre que en ese momento estaba huyendo porque lo iban a matar. Pero era un hombre que mientras huía portaba la palabra de Dios. ¿Cuántos portan una promesa de Dios aquí? Y se encuentra con estos hombres enfermos, en depresión, endeudados. Pero dice la palabra del Señor que David fue hecho jefe de ellos. ¿Fue hecho qué? Jefe. ¿Y qué es un jefe? ¿Qué hace un jefe? ¿Cómo? Lidera, manda, dirige. Quiere decir que el líder tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? Y entonces esos hombres decidieron poner a David como jefe. Pero ¿sabes por qué lo pusieron como jefe? Porque portaba una palabra de parte de Dios, portaba algo diferente de parte del Señor. Y cuando ellos decidieron ponerlo como jefe, entonces como él era el que dirigía, ellos lo que hacían era obedecer su voz. Y dice la palabra de Dios, unos capítulos y unos episodios después, que estos hombres ya no eran llamados los enfermos, los endeudados, sino que eran llamados los valientes de David. ¿Les cambió o no les cambió la vida? Entonces los que conocían en depresión, ahora los conocían llenos de gozo y llenos de alegría. A los que conocían enfermos, ahora los conocían como hombres sanos y fuertes. Eran llamados los valientes, los héroes de David. Pero ¿por qué hubo un cambio en sus vidas? Porque ellos decidieron ponerlo a él como jefe, y él, representando la presencia de Dios, les dirigía y ellos les obedecían. Entonces, si tú y yo queremos tener un año diferente, tenemos que actuar diferente, tenemos que tomar decisiones diferentes, y la primera de ellas debe ser poner a nuestro papá como el jefe, como el que lidera, como el que dirige. Y no solo eso, sino obedecer su voz. ¿Es fácil? Pues quizá no. No es tan fácil. Pero créeme que Él nos va a dar la fuerza. Y entonces ya no seremos los mismos que hemos venido de año en año, sino que vamos a ser personas diferentes y nos van a conocer como jóvenes prósperos, como gente llena de visión, llena de bendición, como gente que marca la diferencia porque tiene la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque es que si tú y yo queremos que esto suceda, hay unos principios trazados en la Biblia, si es cierto. Dice en Proverbios capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Usted ha escuchado esa palabra, ¿cierto? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué son nuestros bienes? Nuestros bienes son todas las cosas materiales. Y nosotros honramos a las personas que amamos, ¿cierto? Y la palabra dice: honra a Dios con todos tus bienes para que tus graneros sean llenos en abundancia. Ese es un principio de la palabra de Dios. Darle a Él y nuestras bendiciones serán multiplicadas, sí es cierto. Materialmente nosotros podríamos hablar de esa manera, y ya hemos escuchado testimonios. El sábado pasado escuchábamos gente que decía: yo le di a Dios mi primicia, yo le di a Dios tanto y el Señor me bendijo con un negocio, con un empleo. Y qué bonito es escuchar los testimonios de Dios. ¿Cuántos quieren también testificar de esas bendiciones?
Porque nosotros estamos actuando bajo los principios de los cuales habla la palabra de Dios. Pero es que yo en esta noche quiero explicarte y que tú puedas entender que no solamente en la Biblia se nos habla de que nosotros honremos a Dios con nuestros bienes materiales, sino que también lo podamos honrar con nuestro corazón, sino que también podamos darle ese primer lugar al Señor en nuestro corazón. Y cuando te hablo del corazón, no te estoy hablando de las emociones, no te estoy hablando de lo momentáneo, no te estoy hablando de que tú digas: ay, sí, yo voy a poner a Dios en primer lugar y yo voy a ir a la iglesia y vienes todos los sábados, eres el primero, te ubicas aquí adelante. Pero pasó enero, llegó febrero con unas cuantas maicenas y se te olvidó. Llegó marzo, llegó abril, van pasando los días y como actuaste bajo una emoción, se te olvidó lo que prometiste un día. Porque es que a veces nos pasa así. Y cuando estamos en crisis: ay, Señor, mira, yo voy a ir a la iglesia, yo te prometo. No te digo que esté mal, pero porque momentáneamente. Dios no te está llamando por un día. Dios no te está llamando porque estás en la crisis. Dios te está llamando porque Él te quiere a ti. Él quiere tu vida, Él quiere tu corazón. Él quiere que puedas estar con Él por el resto de tu vida. Pero a veces nosotros no entendemos eso y estamos buscando solamente nuestra conveniencia. Estamos buscando solamente hacer las cosas a nuestra manera. Pero si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a lograr que esto no sea momentáneo, ni que sea por obligación, sino que pueda nacer de nuestro corazón y sea para nosotros un privilegio y un honor el estar aquí. Que sea un privilegio y un honor el poder predicar su palabra. Que sea un privilegio y un honor poder decirle cada día: Padre, gracias por lo bueno que tú eres. Padre, gracias por las bendiciones que me das. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando uno ama, uno lo demuestra. Cuando tú amas, no lo voy a preguntar para no meterme en problemas, pero cuando el novio dice amar a la novia, ¿usted cree que le hace buenos regalos? ¿Le compra cosas bonitas? O por lo menos debería ser así, ¿verdad? Porque cuando tú le dices a alguien te amo, no solamente basta con palabras, sino que tú puedas demostrarle a esa persona que realmente le amas. Y tú quieres compartir tiempo con esa persona y tú quieres darle lo mejor a esa persona. Ahora, ¿cuánto más a Dios si decimos amarle? ¿Cuánto más a Dios le vamos a entregar eso tan hermoso, lo mejor, lo primero, porque Él se lo merece? ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera Él nos amó a nosotros que entregó a su único Hijo. Él lo entregó a su único, a su primero, a su primogénito. Lo entregó por amor a ti. Dile al que está a tu lado: por amor a ti. Por amor a ti, Él entregó a su Hijo a que derramara sangre en aquella cruz del Calvario para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. ¿Y qué mayor muestra de amor es esa? ¿Qué mayor muestra de amor nosotros podemos ver en esa tierra sino esa? Que dio su primicia por amor a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos entregarle todo a Él? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos decidir entregarle nuestra vida a aquel que lo merece? Y me alegra que tú estés aquí, me alegra que tú vengas a la iglesia y que escuches una palabra. Pero es que no se trata solamente de escuchar una palabra. Se trata de que nosotros podamos entregarnos a Él.
Se trata de que nosotros podamos decirle: Señor, ya no quiero que sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Señor, ya no quiero vivir bajo mis pensamientos y mis acciones, sino bajo las tuyas. Decirle: Señor, ya no quiero actuar según mis pensamientos, sino según tus pensamientos. Y dice la palabra que son muchos mayores que los de nosotros. Son muchos más altos, porque nosotros estamos pensando en unas metas que van de aquí a allá, pero el Señor tiene preparadas cosas de aquí hasta donde tú menos te los imaginas. ¿Cuántos reconocen que Dios nos ama? Dios nos ama, ¿sabes? Y no hay más grande que el amor, no hay nada más grande que el amor del Señor. Quiero que podamos leer también una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Déjalo en el versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aquí quiero compartirte esa palabra que Dios habló a mi vida. Tomando de pronto un poco la línea que veníamos trabajando acerca del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que habló a Moisés, la persona de la cual te comentaba hace un momento. Y le dijo: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Moisés fue el hombre al cual Dios le dio la promesa de entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una promesa que había sido dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés habla con Dios, Dios habla con Moisés y le dice: van a entrar a la tierra prometida. Él portaba una promesa, él portaba una palabra. Dios lo escoge, lo moldea, cambia su vida, la transforma y le dices: te escojo para que libertes al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Había muchas cualidades que tenía Moisés y habían otras que no tenía, pero fue la persona que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, pero estaban bajo una esclavitud, estaban bajo un yugo, bajo una opresión, y Dios quería libertarlos de esa esclavitud. Pero para que haya una liberación tiene que haber alguien. Para que haya libertad tiene que haber uno. Ahorita te decía, hablando en la gracia, el Señor envía a Jesucristo a que sea allí en la cruz muerto, pero los 3 días resucitó para darnos libertad a ti y a mí. Había uno que Dios había escogido para libertar la tierra. Pero en este momento el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el pueblo egipcio, y Dios dijo: voy a libertarles, voy a sacarles de esa esclavitud. Y allí estaba Moisés, la persona que Dios había escogido para encomendarle esa gran misión. Y yo en esta noche quiero hablarle a la vida de algún joven y decirle: el tiempo de esclavitud, el tiempo de opresión,
el tiempo de enfermedad, el tiempo de escasez llegó a su final en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dios vio la opresión en el pueblo de Israel y dijo: los voy a libertar. Ha llegado el tiempo, Moisés, tú eres el escogido. Moisés, tú puedes leer la historia, empezó a hablar con Dios y decirle: Señor, esto, lo otro. Y Dios le dijo: eres tú. Esa tierra que yo juré que les iba a entregar a ustedes, yo se las voy a dar. Una tierra que fluye leche y miel, porque eso es lo que Dios quiere entregar a tu vida: la bendición, la prosperidad, que no tengas que estar en escasez, que no tengas que estar pensando cómo lo voy a hacer, sino que puedas estar tranquilo, estar en paz, sabiendo que tienes un Dios que va delante de ti, sabiendo que tienes un Dios que es quien abre las puertas, sabiendo que tienes un Dios que tiene el 2026 en su control. Así que no llores más, dice el Señor, no lo pienses más, dice el Padre. Este año lo tengo en mis manos, este año lo tengo bajo mi control. ¿Sabes? Pero este hombre, Moisés, dice la palabra del Señor, que recibió esta palabra, se levantó, habló con el faraón, empezó la lucha, que sí, que no, que iba a salir el pueblo, que no iba a salir. Pero si Dios lo dijo, Él lo hace, amén. El pueblo sale de Egipto. Pero ahora sale de Egipto y va a enfrentarse al desierto. Sale de Egipto y va a enfrentarse a un tiempo de proceso. Dice la palabra de Dios que el pueblo estuvo durante 40 años vagando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero ¿sabes por qué sucedió esto? Porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, que era de dura cerviz, que era de pensamientos duros, que no habían abierto totalmente su corazón al Señor. ¿Cómo Dios los iba a llevar a una tierra de bendición si su corazón no estaba allí? Su corazón todavía estaba en Egipto. ¿Cómo Dios los iba a introducir a deleitarse en la promesa de Él si su corazón todavía estaba en Egipto? Y caminaban en el desierto y ellos le decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto a padecer, a tener hambre, a tener esto, a tener lo otro? Mira, pero es que si tú estás caminando para la bendición, tú tienes que ser agradecido. Si tú estás caminando para lo que Dios te prometió, tú tienes que ir cantando alabanzas y dándole gloria. Pero ¿qué estás hablando? ¿Qué está diciendo tu boca? ¿Estás alabando o te estás quejando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y para Moisés fue muy difícil tener que llevar a este pueblo por todo ese camino. Porque yo quiero que tú te pongas en sus zapatos en esta hora y que tú escuches al pueblo, y no eran ni 10 ni 20. Muchísimas personas quejándose y diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos agua, ya teníamos comida, ya teníamos esto, ya teníamos lo otro. Pero es que su mente no estaba entendiendo que no solamente se trataba de la comidita y del agua, no, se trataba de todo lo que Dios tenía preparado para ellos en una tierra que fluye leche y miel. Pero su mente estaba limitada a lo que ellos veían, a la circunstancia en la que ellos estaban viviendo. Y quizás sí estuvieron cómodos en algunas cosas en Egipto, pero es que Dios no te quiere cómodo. Dios quiere que tú te deleites. Dios no te quiere dar poquito, Dios te quiere dar mucho. Pero a veces nosotros mismos somos los que impedimos que esa bendición del Señor llegue a nuestras vidas. Y yo sé que aquí hay gente bendecida y gente que se siente bien como está, pero Dios quiere darte más. Dios quiere darte más. Esos 2 o 3 que lo creyeron van a recibir más del Señor. Porque es que Dios tiene preparadas cosas maravillosas para ti, como las tenía preparadas para el pueblo de Israel. Pero sabes, ellos no estaban entendiendo
lo grande que Dios les tenía preparado. Ahora bien, en el desierto podemos notar que Dios empieza a probar el corazón de estos hombres. Empieza a enseñarles dependencia de Dios. Porque qué bonito decirle: Señor, yo te voy a dar el primer lugar en mi vida cuando todo está bien. Es fácil decirle: Señor, yo te voy a dar el primer lugar en mi vida cuando tus bolsillos están llenos. Señor, yo te voy a dar el primer lugar en mi vida cuando todo está bien en casa. Pero ¿qué hay cuando estamos en el desierto? ¿Qué hay cuando estamos en ese lugar? No tenían agua, no tenían comida, vivían el día a día sin saber qué iba a ocurrir mañana. Pero ¿sabes qué tenían? La presencia de Dios. ¿Sabes qué garantía tenían? De que el Señor les acompañaba de día y de noche. Yo no sé tú cómo estás viviendo, cómo estás pasando, que Dios quiere probar en ti cómo Dios te está procesando, cómo Dios ha venido trabajando contigo, qué Dios ha visto en ti. Así como el pueblo de Israel, quizás te has venido quejando año tras año y diciéndole: Señor, ¿cuándo voy a ver un año diferente? ¿Cuándo voy a ver algo diferente en mi vida? Porque te confieso, yo también lo he hecho. Yo también le he dicho al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo tengo que esperar para ver la promesa que tú me diste? Porque somos seres humanos. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo esto? Saber que Dios está contigo y saber que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Saber que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Saber que si Dios dio la promesa, Él la va a cumplir. Dios en ese momento les dio agua. En el desierto sí les dio agua. Les dio comida. Dice la palabra que día a día Él traía el maná al pueblo de Israel. Les dio carne. Les dio lo que ellos necesitaban para que dejaran de quejarse. Pero ¿será que Dios tiene que actuar por nuestra queja? O qué lindo es que Dios actúe por nuestro agradecimiento. Porque rendimos nuestra vida a Él, porque rendimos nuestro corazón a Él y le decimos: Señor, no importa, ¿sabes? Sé que han venido tiempos difíciles, sé que han sido días de prueba, días de lucha, años quizá. Pero qué bonito es que tú puedas agradecer al Señor aún en medio de tu proceso, aún en medio de la dificultad, aún en medio de esos tiempos difíciles. No basta solamente con tener la promesa de la tierra prometida. No basta solamente con tener la promesa que Dios te entregó, sino que necesitamos un corazón alineado con Dios. Yo lo voy a repetir. No basta con tener promesas, necesitamos un corazón alineado con Dios. Porque yo sé que Dios te ha prometido muchas cosas. Y yo sé que alguien aquí presente, Dios le va a abrir universidad, Dios le va a abrir puertas de empleo, Dios le va a abrir ideas de negocio. Pero necesitas alinear tu corazón con Dios. Necesitas entregarle tu corazón al Señor. Ahora tú me preguntarás: pero ¿cómo yo le entrego mi corazón a Dios? ¿Cómo yo lo pongo por primer lugar al Señor? Pues tengo que decirte que lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir?
después de haber vivido todo este tiempo sin darle el primer lugar a Dios. Y quizás tú sabrás qué ocupa el primer lugar en tu corazón. Tú sabrás si es tu pareja, si es tu empleo, si es tu trabajo, si son tus estudios. No sé qué puede ocupar tu primer lugar, pero lo primero es el arrepentimiento. Rendirnos y humillarnos delante de Dios. ¿Sabes? Y qué tan importante es hablar de arrepentimiento, que la primera prédica que tuvo Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos. Llega Jesús y su prédica es: arrepentidos y convertidos. Los discípulos de Jesús empiezan a predicar: arrepiéntanse y conviértanse. Porque Dios quiere nuestra vida completa. Dios no nos quiere de a pedazos. Dios no quiere incluso de que tu bolsillo se convierta, pero que tu corazón no lo haga. Porque muchas veces escuchamos de: ay, sí, yo le pertenezco al Señor, pero el bolsillo no se ha convertido. Pero créanme que conozco gente que no le duele darle a Dios, y dan ofrenda y dan primicia y bendicen, y son principios. Y yo te hablaba de eso. Dios bendice al que da. Más bienaventurado es dar que recibir. Sí, es cierto, y es importante hacerlo, pero ¿qué hay de ti? ¿De qué te sirviere si ganares todo, pero se perdiere tu alma? ¿De qué te sirve tener en abundancia si tu corazón no le pertenece al Señor? ¿De qué te sirve crear ideas, tener negocios, tener empresas, hacer esto, hacer lo otro, si tu corazón no le pertenece al Señor? Pero ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de darle al Señor, hay algunas historias en la Biblia que nos hablan acerca de darle al Señor y darle lo que nos cuesta. Acompáñame a Génesis capítulo 22, versículo 1. Porque en la antigüedad se hablaba de dar ofrendas y sacrificios en los cuales se llevaba lo mejor, se llevaba lo primero, se llevaba la oveja sin mancha ante el altar y se presentaba. Pero ya usted sabe que hoy no hablamos de sacrificios de animales, hablamos del sacrificio de nuestro corazón. Pero mira lo que sucede en esta historia en el libro de Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le está hablando Dios a Abraham y le dice: dame a tu hijo, entrégame a tu hijo, al único, al que amas. ¿Será que Dios le estaba pidiendo cualquier cosa? Dios le dijo: al que tú amas, entrégamelo. ¿Tú quieres darle el primer lugar al Señor? Entrégale lo que amas. Diga conmigo: ay, ay, ay. Porque aquí es donde empieza lo difícil. Cuando queremos darle el primer lugar al Señor y el Señor empieza a quitar cosas de nuestra vida, entonces ya como que decimos: Señor, espera, era jugando. No, Dios no está jugando. Dios está hablando en serio. Y si Él te dice: dame lo que amas, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Y tú se lo darías. Lo que amas. Lo que amas. Medita allí por un segundo. Medita por un segundo. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Tu empleo?
tu casa, tu carro, tus hijos, porque a veces los hijos le quitan el primer lugar al Señor, tus padres, tu pareja. Y si Dios hoy te dice, dámelo, entrégamelo, ¿tú qué harías? La primicia no es lo que sobra, es lo que a veces nos duele entregar. Y a Abraham le costaría muchísimo entregar a su hijo, al que él amaba. Pero ¿sabes qué pasó después? Lo entregó. Y cuando estaba a punto, Dios le dijo, espérate. Yo sé que tú lo harías. Conozco tu corazón. Porque Dios conoce tu corazón. Dile que está a tu lado, Dios conoce tu corazón. Así que qué bonito es que Dios pueda saber que somos capaces de entregarle aquello que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? Mis pensamientos no serán para esa persona, serán para ti. Mis pensamientos no serán para esa persona que me atormenta, que me tiene la vida hecha cuadritos, serán para ti. Porque hay unos cuantos aquí que tienen que borrar contactos de su celular. Hay unos cuantos aquí que tienen que dejar en el 2025 lo que tienen que dejar en el 2025. No he dicho nombres, pero tú sabes lo que tienes que dejar. ¿Sabes por qué? Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Quería traer de Egipto a la tierra prometida cosas que debían quedar en Egipto. Y eso impide que tú avances. Eso impide que tú camines y veas la promesa de Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero Dios es quien nos da la fuerza. Dios es quien nos ayuda. Bendito sea el Padre. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 también encontramos una historia muy interesante de una mujer que le dice al Señor, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es una mujer llamada Ana, la cual le dice al Señor, Padre, yo quiero tener un hijo, ayúdame, mira que si tú me lo das, yo lo voy a entregar a ti. Ella estaba pidiendo algo que ella amaba, que ella anhelaba. Pero ¿qué le dijo al Señor? Si tú me lo das, yo lo entregaré a ti. Yo lo entregaré a ti para que Él te sirva todos los días de su vida. Pero es que a veces tú y yo estamos pidiendo cosas. Estamos pidiendo cosas que vienen a quitarle el primer lugar a Dios. ¿Y tú crees que Dios te las va a dar? Hasta que en tu corazón tú no sueltes, Dios no lo va a entregar en tus manos. Porque es que Él sabe que tú, porque estás soltero, vienes a la iglesia. Pero si te da una novia, si te da un novio, tú no vas a venir a la iglesia. Y vas a querer los sábados llevarla a comer salchipapa, llevarla al cine. Y le va a quitar el primer lugar a Dios. Pero cuando nuestro corazón tiene la intención correcta, nosotros podemos pedirle al Padre la bendición y Él con mucho gusto la va a entregar en nuestras manos, porque Él sabe que esa bendición no le va a robar el primer lugar a Dios, sino que por el contrario va a alinear tu corazón para que tú puedas cada día de tu vida servirle a Dios. Pero a veces nuestro corazón está inclinado hacia el lado incorrecto de la balanza. Así que empieza a analizar que tú le estás pidiendo a Dios, porque quizás no ha llegado, porque tú lo estás pidiendo con la intención incorrecta.
Y si tú quieres que este 2026 sea diferente y lleguen a tus manos la bendición que por tanto tiempo has estado esperando, analiza. Que sea diferente. ¿Cómo lo estás pidiendo? ¿Con qué intención lo estás pidiendo? ¿Para qué lo estás pidiendo? Ana, después de mucho tiempo de ser estéril y no poder tener hijos, vio la promesa de Dios. El Padre le entregó a Samuel, un gran hombre de Dios. Usted lo puede buscar en la Biblia. Pero cuando tuvo el año, lo llevó y lo entregó y le dijo: Padre, aquí está mi hijo, el que me diste, el cual tanto te oré. Te lo entrego porque Él no te va a quitar el primer lugar a ti. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, y qué bonito es que nosotros podamos decirle: Señor, nada te va a quitar el primer lugar a ti. Nada puede competir por ese primer lugar, el cual solo te pertenece a ti. Amada iglesia, amado joven que me escuchas, este es el tiempo y este es el momento para que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Dios no nos quiere de a poquito, Dios nos quiere completos. Dios quiere que podamos decirle: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Pero no solamente se trata de decirlo y no solamente se trata de palabras. Es el tiempo de que empecemos a actuar realmente entregando nuestra vida al Señor. Y que tú empieces a analizar cuando te levantas diariamente, qué es lo primero que tú haces. Cuando inicia un nuevo año, qué es lo primero que tú haces. Y si en esos listados no está Dios, déjame decirte que Él no está ocupando el primer lugar en tu vida. Déjame decirte que no está ocupando el primer lugar. Pero si tú me dices: apenas yo me levanto, yo me arrodillo, yo le digo: gracias, Señor. Pongo este día en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando te vas a acostar, tú le dices: Señor, gracias. Tienes una conversación con el Padre, puedes hablar con Él. Sacas un tiempo especial durante el día, el tiempo libre que tienes. Sacas un momento especial el sábado para venir a la iglesia, adorar, desbordarte delante de su presencia. Sacas un tiempo los domingos en tu casa, cierras la puerta de tu cuarto, te metes allí, empiezas a hablar con el Padre. Qué bonito, ¿verdad? Porque es que al que tú amas, tú le dedicas tiempo. A lo que tú amas, tú le dedicas tiempo. ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a Dios? ¿Qué tiempo tú le estás dedicando al Padre? Las 2 horitas del sábado que se le resta porque llegas media hora tarde. Se me salió. Pero ¿qué tiempo tú le estás dando al Señor? Eso habla de lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Ahora bien, volvamos a la historia de Israel. Dios le dice: van a entrar a la tierra prometida. Moisés lo lleva por el desierto. Van caminando, van avanzando. Han pasado los años. Resulta que toda esa gente muere. Se levantan nuevos hombres. Está el sucesor de Moisés llamado Josué, el cual recibe la palabra y la promesa de que sería él quien entraría. En Josué 1:7 lo leíamos al principio y decía: esfuérzate y sé valiente, toma las leyes, cúmplelas y serás prosperado en todo. Pero resulta que cuando ellos están caminando en el desierto, ellos empiezan a observar la tierra. Moisés envía 10 espías a que vayan a revisar la tierra. Cuando ellos llegan y dicen: ya fuimos a observar la tierra, la prometida, la que fluye leche y miel, la que Dios nos va a entregar, esa promesa tan maravillosa. Pero resulta que ellos empiezan a decir: es muy bonita y todo, pero está llena de gigantes. Si nos enfrentamos
entonces esos hombres nos van a matar, van a acabar con nosotros. Pero ahí estaba nuestro personaje llamado Josué, junto con Caleb. Y ellos fueron diferentes a los otros y dijeron: hay gigantes, pero esos gigantes nosotros los podemos derrotar. Es difícil conquistar la tierra, pero nosotros lo podemos lograr. Porque es que Dios tiene bendiciones preparadas, pero a veces nosotros no queremos luchar por ellas. Dios tiene bendiciones preparadas para ti y para mí, pero sentados en casita no la vamos a alcanzar. Diga conmigo: ay, ay, ay. Pero sabes, este hombre lo podemos encontrar en Números capítulo 14, versículo 6. Josué y Caleb empiezan a decir: vamos a entrar, vamos a avanzar, vamos a ganar esa tierra, porque si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Y esto me habla a mí de una mentalidad diferente. Esto me habla a mí de que estos hombres no tenían miedo. Porque a veces entramos a un nuevo año llenos de miedo y llenos de temor. Pero Josué y Caleb dijeron: no se preocupen, que a estos gigantes nosotros los vamos a derrotar. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios, aunque otros no crean en Él. Y quizás muchas personas te han dicho: otra vez, tú escribiendo ese poco de metas. Quizás muchos te han dicho: no lo vas a lograr, ya desiste de eso, haz otra cosa, haz algo diferente. Pero si Dios te lo prometió, Él te lo va a entregar. Si Dios te lo dijo, Él te lo va a dar. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dáselo fuerte si se lo vas a dar al Rey de Reyes. Pero ¿sabes? Números capítulo 14, versículo 6. Josué, un hombre que aprendió de su maestro llamado Moisés, un hombre que obtuvo la fe que tenía Moisés, un hombre que decidió creerle al Señor, dijo: vamos a entrar y vamos a derrotar a esos gigantes. ¿Y sabes? ¿Tú qué crees? ¿Entraron o no entraron? ¿Usted qué cree? Los que leen Biblia, ¿entraron o no entraron? Pues déjeme decirle que entraron. Pero ¿sabe por qué? No por su fuerza, porque tenían la palabra de Dios. No por su fuerza, sino porque tenían una promesa que el Padre les había dado. Y cuando hay una promesa de parte de Dios, nada te puede detener. Y cuando hay una persona que le cree a la promesa que Dios le dio, nada lo puede detener. Y quiero ir cerrando con esto. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Escúchame acá. Como dice el predicador Iván, si no me prestaste atención antes, préstame atención ahora, porque vamos a terminar y quiero que te lleves esta palabra. Dios le prometió la tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de bendición, una tierra por la cual ellos tuvieron que luchar. Pero esa lucha que parecía tan grande se hizo pequeña porque tenían un Dios poderoso, porque tenían un Dios que iba delante de ellos. Y a medida que ellos le creyeron al Padre, ellos pudieron entrar y tomar posesión de esa tierra.
Pero miren lo que dice acá. El Señor le habla y le dice: cuando hayas entrado en la tierra que yo les prometí, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra y los llevarás delante del altar. Es decir, que cuando Dios te dé esa bendición que tanto anhelas, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Sacar la primicia y traerla al altar. Te hablo de una primicia económica, financiera, sí, pero también te hablo de la primicia de tu corazón y de que estés enfocado en lo que Dios te ha hablado y en lo que Dios te ha dicho, porque es necesario que nosotros soltemos aquello que nos ata al pasado, soltemos aquello que nos tiene ligado y que no nos deja avanzar, pero que cuando avancemos y entremos a lo que Dios nos prometió, podamos decirle: Señor, aquí está, te entrego mi vida, porque si estoy aquí y he llegado hasta este lugar es porque tú lo has permitido. Si has llegado hasta el 2026 lleno de vida, lleno de salud, es porque Dios lo ha permitido. Si has llegado hasta este día, créeme que vas a alcanzar todo lo que el Padre ha prometido sobre ti.